El arrepentimiento es un llamado, es una demanda de parte de Dios para todas aquellas personas que en este momento se encuentran en pecado. Dios en este momento te está haciendo un llamado al arrepentimiento. Creo que todos sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos habla frecuentemente acerca de la necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante arrepentirnos delante de Dios? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Acaso existe un arrepentimiento verdadero o existe también un arrepentimiento falso? Veamos a la luz de las Escrituras lo que significa realmente la palabra o arrepentirnos de todo corazón. El arrepentimiento es tan importante que la Biblia nos dice en el libro de Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Creo que ya te has dado cuenta de por qué en tu vida no prosperas. ¿Por qué no prosperas espiritualmente? ¿Por qué no creces espiritualmente en el Señor? Pero también, ¿por qué no prosperas económicamente? ¿Por qué no prosperas en tu familia? ¿Por qué no prosperas en la ciudad? ¿Por qué no prosperas en el campo, como dice el libro de Deuteronomio? Pues la clave de todo esto es el arrepentimiento. Si tú encubres tus pecados, si tú te niegas a arrepentirte, si tú te niegas a apartarte del pecado, la Biblia dice que no prosperarás. Pero la palabra sigue diciendo que si tú los confiesas y te apartas de ellos, alcanzarás la misericordia de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios con respecto al arrepentimiento. El mensaje inicial de Juan el Bautista cuando él inició a predicar en el desierto de Judea fue el arrepentimiento. En aquellos días, dice, apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicar en la Biblia es profetizar. En otras palabras, Juan el Bautista dice que en su primer discurso, en su primer mensaje, fue profetizar acerca del arrepentimiento. Mire qué importante es. Juan el Bautista pudo haber iniciado su mensaje de otra manera, pero su mensaje fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no se arrepienten, ustedes no podrán ver el reino de Dios que se ha acercado. Si ustedes no se arrepienten, no podrán entrar a ese reino de Dios que ya está aquí en la tierra. El Mesías, Jesús de Nazaret, ya estaba aquí en la tierra. El verbo de Dios, Dios hecho hombre. El reino de Dios mismo encarnado estaba aquí en la tierra, pero la gente no podía entrar, no podría ver ese reino si primero no se arrepentía. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora, escuche lo que dice, ahora, este día, hoy, en este momento, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes del mundo que se arrepientan. El arrepentimiento es una orden de Dios, es un mandato urgente de Dios. Dios le dice a todos los hombres en todas las partes del mundo que se arrepientan. Este llamado al arrepentimiento era una demanda urgente para los pecadores. Le pregunto en este momento, ¿usted es un pecador? La palabra de Dios dice que todos los hombres hemos pecado. No hay uno solo que es justo, dice la palabra de Dios. No hay uno solo que haga lo bueno. Todos somos pecadores, dice la Escritura. Todos somos pecadores. Y usted se pregunta, hermano, pero yo ya soy cristiano, yo ya acepté a Cristo. Aún así eres un pecador, solo que eres un pecador salvado,
un pecador justificado por la sangre de Cristo. Dios nos manda a todos los hombres que nos arrepintamos. Escuche bien lo que la palabra de Dios dice. Jesús no vino a este mundo por justos, sino por pecadores. Jesús, dice la palabra, que declaró: el enfermo es el que necesita al médico, el sano no lo necesita. Jesús se sentó a la mesa con los pecadores, no con el propósito de pecar como ellos, sino para que los pecadores recibieran libertad de sus pecados. Al momento que Jesús compartía con ellos, con los prostitutas, las rameras, los ladrones, los borrachos que habían en aquel tiempo, cuando esos hombres y mujeres se levantaban de esa mesa, ya no eran los borrachos, ya no eran las prostitutas, ya no eran los ladrones. Ahora eran hombres libres del pecado. ¿Qué es lo que sucedía cuando Jesús se sentaba a la mesa con esos pecadores? Ellos eran justificados, eran limpiados, eran perdonados. Jesús les hablaba del arrepentimiento mientras ellos disfrutaban con Él en la mesa. Ellos eran liberados, ellos eran sanados de la enfermedad del pecado, de la enfermedad incurable del pecado que solamente Jesús puede sanar. Si Jesús hubiera venido en estos tiempos, ¿con quién cree usted que Él se sentaría? ¿Cree usted que se sentaría con los rabinos? ¿Cree usted que se sentaría con los hombres que se creen justos y santos? Él se sentaría hoy con los borrachos, con los malvivientes. Él se sentaría con los jóvenes perdidos en las pandillas. Él se sentaría con la prostituta. Él se sentaría con el sicario. Él se sentaría con los peores hombres de esta tierra. Pero estoy seguro que después de estar sentados ellos con Jesús, el libertador, el salvador, el Hijo de Dios, todos estos hombres y estas personas que le he mencionado que son malas, cambiarían su vida, cambiarían su existencia, serían nuevas personas. Pues yo le tengo una buena noticia a esas personas que en este momento me están escuchando. Jesús es el Hijo de Dios, y Jesús es Dios y es omnipresente, y Él está ahí donde tú estás. Si tú te sientas con Él y te arrepientes, Él te va a perdonar y te va a libertar de todos tus pecados. Nadie que se niegue a arrepentirse puede entrar al reino de Dios. El arrepentimiento es un requisito previo a una condición necesaria para la salvación. Usted no puede ser salvo si primero usted no se arrepiente de sus pecados. Usted se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, y usted es salvado. En las Escrituras, el arrepentimiento significa experimentar un cambio en la mente. Este cambio de mente no es un mero cambio solo de opiniones, sino un cambio completo en la dirección de la vida de la persona. Implica un cambio radical de darle la espalda al pecado y dirigirse hacia la cruz, dirigirse hacia Cristo. Cuando usted se arrepiente, usted le da la espalda al pecado y usted se dirige a Cristo. Eso es arrepentimiento. Abandonar sus pecados y venir a los pies de Jesús, a los pies de Cristo Jesús, de Cristo Jesús, de Jesús el Mesías.